Existen cientos de religiones alrededor del mundo, unas casi tan antiguas como la misma humanidad y otras tan nuevas como un recién nacido. Todas estas religiones pueden ser muy diferentes unas de las otras, pero hay algo que todas ellas comparten: esta fuerza sobrehumana que mueve los sentimientos y articula los órganos de cada una de estas instituciones religiosas. Esta fuerza es la fe. En este video trataremos de entender qué es la fe y cómo ha sido parte fundamental para el desarrollo de la humanidad. Así que presta mucha atención, prepara tu bebida favorita y disfruta del siguiente video. Esto es el misterioso poder de la fe bajo la luz de la luna. La fe, del latín fides, es la seguridad o confianza en una persona, cosa, deidad, opinión, doctrinas o enseñanzas de una religión, y como tal, se manifiesta por encima de la necesidad de poseer evidencias que demuestren la verdad. También puede definirse como la creencia que no está sustentada en pruebas, además de la seguridad, producto en algún grado de una promesa. La fe religiosa tiene una serie de puntos comunes en casi todas las religiones existentes, y también desencuentros. La fe es definida por el diccionario de la RAE como el conjunto de creencias de una religión, conjunto de creencias de alguien, de un grupo o de una multitud de personas, creencia que se da a algo por la autoridad de quien lo dice o por la fama pública. Para el bahaísmo, la fe es la máxima aceptación de la autoridad divina de las manifestaciones de Dios. La fe y el conocimiento son igualmente necesarios para el crecimiento espiritual. Esta no solo supone la obediencia externa a dicha autoridad, sino también una comprensión profunda y personal de las enseñanzas religiosas. La fe significa, primero, conocimiento consciente, y segundo, la práctica de buenas acciones. Mientras que para el budismo, la fe es un componente importante de las enseñanzas de Gautama Buda. Tanto en las tradiciones del Theravada y el Mahayana, sus palabras se registraron originalmente en el lenguaje Pali, y la palabra Sada se traduce generalmente como fe. En sus enseñanzas, el Sada a veces se describe como una convicción de que algo es, una determinación de lograr las metas personales y una sensación de dicha, producto de los dos anteriores. Mientras que la fe en el budismo no implica una fe ciega, la práctica budista, no obstante, requiere cierto grado de confianza, principalmente en la conquista espiritual de Gautama Buda. La fe en el budismo se centra en el entendimiento de que Buda es un ser despierto, en su papel superior como maestro, en la verdad de su Dharma, enseñanzas espirituales, y en su Sangha, comunidad de seguidores con desarrollo del espíritu. La fe en el budismo puede resumirse como aquella en las tres joyas: el Buda, el Dharma y el Sangha. Esta tiene el propósito de conducir a la iluminación, o Bodhi, y el Nirvana. Volitivamente, implica una decisión resoluta y valiente. Combina el propósito firme y la autoconfianza de que se podrá lograr lo que se desea. Al contrario de cualquier forma de fe ciega, las enseñanzas de Buda incluyen aquellas incluidas en el Kalama Sutra, y exhortan a sus discípulos a investigar cualquier enseñanza y vivir de acuerdo a lo que se aprende y aceptarlo, en lugar de creer en algo simplemente debido a que así se le fue enseñado. La fe en el cristianismo es una virtud teologal y se basa en la obra y enseñanzas de Jesús de Nazaret. El cristianismo declara no caracterizarse por la fe, sino por el objetivo de la fe.
En lugar de ser pasiva, la fe conduce a una vida activa, alienada con los ideales y el ejemplo de la vida de Jesús. Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. La actitud en la voluntad de la fe la describe San Agustín de la siguiente forma: credere non potest, nisi volens. No se puede creer si no se quiere. Y Santo Tomás hace énfasis en la unión entre voluntad y pensamiento, al decir que la fe es retener por seguramente verdaderas ciertas afirmaciones intelectuales bajo el influjo y la adhesión de la voluntad. Los términos usados más frecuentemente en el Antiguo Testamento para representar la actitud de fe son batat, esperar confiadamente en, y amán, mantenerse fiel a. Las raíces anteriores se corresponden en el Nuevo Testamento por elpis, elpizo, istis, pisteo, respectivamente. Ambas palabras ponen en manifiesto las dos características del verdadero creyente: confianza en la persona que revela y adhesión del intelecto a sus signos y palabras. Desde la fe de Adán y Eva, a la que hace referencia el Génesis, donde a pesar del pecado cometido por ellos, Dios les prometió un Salvador, hasta la fe de Abraham, quien llegó a su punto álgido cuando aceptó sacrificar a su hijo Isaac por obedecer a Dios, se ha sucedido gran cantidad de acontecimientos de la fe en él. Los libros posteriores, el Éxodo, Levítico y Deuteronomio, siguen narrando acontecimientos en los que la fe estaba presente y en otras ausente, pero con retorno posterior a su fe en Dios. Y esta se concretó en los 10 mandamientos dados a Moisés en el monte Sinaí. El carácter obligatorio y las disposiciones internas de los hombres a cumplir los mandamientos es de gran tradición deuteronómica. En el plano personal, la fe exige la entrega de todo corazón. Pero ¿acaso la fe es muy diferente en la revelación del Nuevo Testamento? Pues en los evangelios de la fe está totalmente ligada a la revelación del reino de Dios, cuya base y fundamento es el mismo Jesucristo, que revela la doctrina, no como los antiguos profetas, sino como quien tiene autoridad que a la vez estaba confirmada por los milagros. Y para tenerla, Jesucristo dejó claro que la fe es un don de Dios, una virtud sobrenatural infundida por Él. Las dos vertientes de la gracia de la fe y de la correspondencia humana a ella se reflejan en la confesión de San Pedro, en la de Centurión, que Jesús consideró como maravillosa, ya que el propio Centurión sabía lo que era autoridad, y al oír la palabra de Jesucristo, vio que hablaba con autoridad. El verdadero modelo de fe se refleja en la Virgen María, de la que su prima Santa Isabel le dijo: «Dichosa la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas por parte del Señor». En un plano inferior al de la fe de la Virgen María está la fe del ciego Bartimeo, de Jairo, de la hemorroisa, del leproso, del paralítico, la cananea y otros más curados o devueltos a la vida por Jesucristo. La fe es una gracia, un don de Dios. Para dar respuesta a la fe es necesaria la gracia de Dios, que ayuda y se adelanta a las personas y mueve sus corazones para dirigirlos a Él. Sin embargo, creer es un acto auténtico humano, que no es contrario a la inteligencia ni a la libertad del hombre. En la vida corriente, en las relaciones humanas, creer lo que dicen otras personas no es contrario a la dignidad propia. Por esta razón, es menos contraria a la dignidad de la persona creer y poner la inteligencia y la voluntad bajo lo que Dios revela. Libertad de fe. Ninguna persona está obligada a abrazar la fe cristiana en contra de su voluntad. La persona, si se decide a creer, debe corresponder a Dios voluntariamente.
El acto de fe es voluntario por propia naturaleza. Cuando una persona se siente llamada por Dios a servirle, queda vinculada por su propia creencia, por su conciencia, pero no coaccionada. El propio Jesucristo invitó a sus coetáneos a la fe y a la conversión, pero no forzó a nadie a seguirle. De igual manera, cada persona es libre de creer o tener la fe en quien quieran, ya sea Dios, algún santo, algún elemento de la naturaleza, en el diablo o hasta en sí misma. En países como México, cada persona es libre de elegir y practicar la creencia religiosa que quieran, siempre y cuando no se cometa ningún delito al hacerlo. Según la Iglesia Católica, para obtener la salvación, es necesario creer en Cristo y en quien lo envió, ya que sin la fe no se puede agradar a Dios. De la misma forma que la fe es un don gratuito que hace Dios a cada persona, al ser voluntario el acto de fe, también puede perderse voluntariamente. Si se tiene fe para perseverar en ella, según la Iglesia Católica y cristianos en general, debe alimentarse con la palabra de Dios y sostenida por la esperanza. Mientras que en el Islam, la fe es una completa obediencia a la voluntad de Dios, que incluye creencia, profesión y acciones, consecuente al encargo de su representación en la tierra, según la voluntad de Dios. La fe tiene dos aspectos. 1. Reconocer y afirmar que hay un creador del universo. Y 2. Solo se debe adorar al creador. La fe en sí misma no es un concepto del judaísmo. La única vez que se menciona la fe en Dios dentro de los 24 libros del Tanaj es en el verso 10 del capítulo 43 del libro de Isaías. En este verso, el mandato de conocer a Dios es seguido por los mandamientos de creer y entender. En la francmasonería se habla de 3 virtudes mencionadas en la marcha del aprendiz. Tengo fe en mis ideales, esperanza en realizarlos, por amor a la humanidad. Pero existen personas que sostienen que la fe es más peligrosa que benigna para la humanidad, pues hay quienes aprovechan de la fe de los demás para enriquecerse o cometer actos atroces. Y ejemplos de esto hay muchos, empezando con los sacerdotes católicos que se aprovechan de la fe de los creyentes para abusar de mujeres y niños. La mayoría de las veces esto ocurre en comunidades aisladas y en donde las autoridades deciden hacerse de la vista gorda. Otro de los ejemplos más claros, al menos en México, es la llamada por muchos fe en la charlatanería. Personas que se aprovechan de la fe ciega de las personas para cobrarles altas cantidades de dinero a cambio de la cura mágica a una enfermedad o la solución espontánea a todos sus problemas. He conocido casos de personas que venden sus pertenencias para poder pagarle al brujo o chamán, o incluso, una vez una chica me contó que uno de estos supuestos brujos pedía hacer un ritual en el cual estaría con ella completamente desnudos, los dos, para poder terminar con el problema que tenían. Actualmente se ha puesto de moda una religión que se presta demasiado a la charlatanería. La religión Yoruba, más conocida como santería, es una creencia en deidades africanas que se ha vuelto muy popular en países como México. Lamentablemente abundan los lugares que se aprovechan de la gente, estafándolos o llevándolos a cometer actos tan atroces que van desde los sacrificios de animales como de humanos. Recordemos el caso más famoso de estos, el de los mal llamados narcos satánicos, que de satánicos no tenían nada, pues fueron bautizados así por la prensa al ver los actos tan atroces que cometían, pues sus creencias nada tenían que ver con Satanás, pero sí con las deidades africanas antes mencionadas. Su líder, Alfonso de Jesús Constanzo, practicaba la santería cubana,
fue capturado tras la búsqueda de un joven estadounidense desaparecido en el norte de México. Autoridades estadounidenses como mexicanas colaboraron con la búsqueda de este joven, hallando una escena del crimen con restos humanos de docenas de personas más, pues esta secta o religión realizaban sacrificios humanos para obtener poder y riquezas. Como ya lo dije antes, esta religión ha ganado gran popularidad y los casos de sacrificios humanos en medio de ceremonias de esta religión van en aumento. En lo personal yo respeto la fe y las creencias religiosas de cada persona y creo que todos podemos convivir en paz aún con esas diferencias. Eso sí, siempre y cuando una religión no cause daños físicos ni psicológicos a la fe de otros. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que la fe es buena o mala para la humanidad? Y cuéntame tú, ¿a qué le tienes fe? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Si el video te gustó, deja tu like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y deja activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que se suba un video nuevo. Yo soy Draco y te deseo una bella velada bajo la luz de la luna.